Iniciamos el segundo día, ¿sí? ¿Está bien? Esa. Segundo día, evento 45, Mar del Plata. Día 122. 122. El receptor tiene la totalidad de los circuitos para lo que sea que se vaya a desplegar. Compartiendo con bastantes personas que tuvieron esta percepción de tener al cuerpo muy desequilibrado, pero ellos estar en un muy buen equilibrio. Entonces, lo que hemos logrado hacer es una disociación de la identidad y el receptor. ¿Sí? Entonces ya cuando el cuerpo se desequilibra, lo podemos observar sin desequilibrarnos nosotros. ¿Sí? Significa que tiene atención las 24 horas del muñeco. ¿Sí? Tiene quien le pueda brindar lo que necesita, tiene quien lo observe, tiene quien lo contenga, tiene quien lo comprenda. ¿Sí? Cuando estaba la identidad pegada al receptor, le agarraba cualquier cosa y la identidad entraba en el mismo pánico que el receptor, pegadito. ¿Sí? Ahí vos precisas a alguien que venga de afuera a socorrerte. Entonces todo el diseño anterior procuraba que toda la gente estuviera muy bien conectadita al receptor, para que todos fueran muy dependientes del otro. ¿Sí? Ahora, cuando el cuerpo entra en un pánico y la identidad está muy tranquila, no quiere decir que vos no puedas interactuar con otros de afuera que también te ayuden a observar a ese receptor. Vos puedes entrar en contacto con un médico y juntos observar ese receptor. Puedes entrar en contacto con un psicólogo y juntos observar ese receptor. Puedes entrar en contacto con un amigo, con una persona, podés decirle también, déjeme de romper las pelotas, pues yo sé lo que está pasando. ¿Sí? O sea, es una recuperación de la autoridad. Por favor, cuando digo autoridad, ¿se dan cuenta que empieza con 1 y 22? El receptor tiene la totalidad de los circuitos. Y después sigue Thor, ¿no? El rayo. Fíjense, el autor y ese Thor se combina para decir Ri. ¿Y Dad qué es? 4, 1, 4. La identidad está bajando, o sea, está apropiándose del receptor. Autoridad. O sea, este sería un maravilloso día para la autoridad. ¿Pero la autoridad de quién? De quien pudo desdoblarse. Quien no ha realizado ese proceso está asociado al barco que se hunde. Y se hunde con el barco. ¿Sí? Lo que hemos hecho es la capacidad de sujetar al barco y el barco sigue. Aunque yo alrededor mío vea muchos barcos que se hunden. ¿Por qué? Porque les pasaba lo mismo que a nosotros nos pasaba antes. ¿Sí? Es esa cosa que pasaba en automático, se empieza a incendiar, ¿no? Y todos me están, ¿no? Pero hay uno que se da cuenta que hay una ventana, hay otro que se da cuenta dónde está el martillo, hay otro que se da cuenta que se va a caer el techo, y hay otro que está... ¿Disociarse es bueno o disociarse es malo? Evidentemente, evidentemente. Entonces, izquierda, si no se despliega a derecha, se hunde con el barco, se quema con el edificio, se ahoga con el mar. Y le pasan todas. Le pasan
Todas, efectivamente, porque no sabe disociarse. ¿Para qué nos disociamos? Para ver por separado al diseño y al receptor del diseño. Para eso. ¿Y eso qué nos garantiza? Libertad. ¿Qué nos garantiza eso? Que cada vez que bajamos, bajamos con una versión mejor que la que tenía. ¿Qué significa eso? Que podemos absorber más parámetros del ambiente y brindárselos como riqueza al receptor. Es que si le atrapa el miedo, usted está asociada al receptor. Porque está siendo el miedo y siendo el receptor con el miedo. El diseño del miedo y el que recibe el miedo están juntos. Usted precisa ayuda externa, sí o sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la economía global fabrica gente vulnerable. Fabrica gente dependiente. Entonces no te lo enseñan. No te lo enseñan. Porque si te lo enseñasen, vos serías cada vez más independiente. Entonces, hay cosas que te las enseñan, pero hay cosas que las tenés que aprender solito. ¿Sí? Y si yo demando que todo me sea enseñado, todo me sea dado, o sea, me convierto en un boludo profesional. Porque no tengo la capacidad de darme a mí mismo nada. Todo lo preciso recibir. Y guarda, porque a eso se lo llama derechos humanos, ¿eh? Preciso recibirlo todo de afuera. Todo lo preciso recibir de afuera porque yo tengo derecho a que todo me sea dado. Todo me sea dado. No puedo generar absolutamente nada. Y eso es un valor en el mundo de hoy. El que se está yendo a la mierda, ¿no? No es el mundo que está surgiendo. Es el que se está hundiendo justamente. El que se está hundiendo. Ese mundo es el mundo de yo tengo tantos derechos que me hundo junto con todos los derechos que tengo. Voy derecho a hundirme porque no tengo la capacidad de disociarme para poder hacer el autorrescate, para poder ver mi diseño con perspectiva, observar el contexto, asumir el pánico de la biología. Asumir el pánico de la biología, porque la biología tiene un manual de instrucciones donde dice, el de afuera te viene a matar. ¿Sí? Tenés que defenderte, tenés que huir, tenés que esto, tenés que... O sea, el estado de alerta que te brinda es el de la ameba cuando empezó la vida sobre la Tierra. Entonces, todos los tiempos están conectados. Nuestra percepción biológica es el diálogo de todos los tiempos conversando. Todos los tiempos conversando. Y somos la expresión de esa conversación. Ahora, ¿quién va a dirigir la conversación? El mayor margen de error o justamente la mayor perspectiva de finalidad de la existencia. Eso es lo que va a modificar, va a uno generar la carga del conflicto y el otro va a consumir esa carga para la fabricación de conciencia. Conciencia espaciotemporal. La palabra conciencia se usa para tanta huevada. Conciencia espaciotemporal. Porque no hay conciencia si no hay disociación. Si no hay disociación, la única cosa que existe es experiencia. Nada más. Nada más.
experiencia y conciencia ocupan los mismos planos, pero los administran diferentes cosas. A la experiencia la administra el punto ciego, en tanto que a la conciencia el punto lúcido, que es el mismo punto ciego que logra bajar a la conciencia. Por eso trauma 7.7 y conciencia 7.7. Es el mismo punto. Es el mismo punto y nosotros ahora podemos hacer el switch. En una instancia hace poco, que estuve leyendo este asunto de la peroxidasa, estuve leyendo este asunto, a esa mañana percibí pánico biológico. ¡Oh, qué bien me salió esto! Porque la idea ¿cuál es de una identidad abstracta? Bajar al mayor margen de error. Entonces, si percibo a la biología en pánico, lo logré. Entonces, la identidad está contenta, pero el cuerpo está en pánico. ¿Cómo se entiende? ¿Paradoja? Perfecto. ¿Qué pasaba? Por supuesto, me repele. Me repele. ¿Por qué? Porque piensa que le voy a hacer daño. No estoy para hacerte daño. Estoy para darte algo mejor de lo que tenés. Entonces, pánico, pánico, pánico. Bueno, ya te va a pasar. Pánico, pánico, ¿verdad? Y de pronto todo eso, ¡tuc! Y me sentía He-Man. De pronto, del pánico al He-Man. ¿Por qué? Porque hubo una calma en la autoconciencia, un estrés en el receptor y fue captado como recurso. Fue captado como recurso. Entonces, cuando es captado como recurso, se le baja otra lógica. El receptor te va a dar el recurso, pero vos le tenés que dar la lógica, en la lógica va la resignificación. Y la carga en función. Una pila está cargada, si le pongo un circuito lógico, se me convierte en función. ¿Sabemos hacer eso con las cosas? No sabemos hacer eso con nosotros mismos. Recibidos de boludos hace rato. Porque todo lo que digo lo sabemos. Lo único que no hicimos es aplicarlo en autorreferencia. Todo lo que digo lo sabe un electricista, lo sabe un electrónico, lo saben y lo saben y lo saben. Pero para afuera. Entonces, esto no es algo que la ciencia tiene que descubrir, porque ya lo descubrió. Lo único que la ciencia no hizo es asumir lo que sabe. Porque la ciencia como tal es un colectivo. Y esto se hace individualmente. Sí. Quiero hacer una acotación. Ayer, cuando llegábamos al break del almuerzo, vos estabas hablando de tiroides, hablando de la función que tiene con el tiempo, y hablaste de los dos anticuerpos, de tiroglobulina y la peroxidasa, y yo te decía que hay un tercero. Y te hablé de la microsomal. Y sacando cuentas, es 122, que es justo. Es la autoridad. Y que sumada al 404 da 526. El funcionamiento del EGI. No, sí. O sea, comprendamos, con la lógica global convergente vas a desplazarte hacia cualquier ciencia y vas a ir al eje del equilibrio de cualquier ciencia. ¿Sí? Y la paradoja más grande es que sea aquel que se quemó las pestañas estudiando, no va a estar ni cerca de tu comprensión. Este es el punto. Hablando del tema de la biología y que el biológico está haciendo anticuerpos hacia una parte mía que no reconoce. Claro, podés abrir ese punto, o sea,
cómo el cuerpo biológico está desconociendo el abstracto y lo está viendo en algún nivel como si fuera peligroso o amenazante. Y cómo se está defendiendo porque justamente es algo que nunca, con lo que nunca se relacionó. Pero es un aspecto propio, abstracto, que por primera vez se pone en contacto con el biológico y genera amenaza. ¿El cuerpo se defiende? Porque el cuerpo funciona en otra velocidad. El diseño tiene una velocidad más rápida, el cuerpo una velocidad más lenta. Quiere decir que yo todo lo que aprendí en mi identidad abstracta, mi cuerpo lo va a aprender muy de a poquito. ¿Sí? Todo lo que recibí de otra dimensión, voy a tener que dárselo a otra dimensión. Lo recibí de una dimensión mucho más abstracta, pero mi maduración depende de que lo pueda desplazar hacia una dimensión más lenta. La dimensión más lenta tiene más margen de error, tiene tiempo más lento. Entonces, eso va a hacer que yo abra la conciencia de lo que sé. Sí lo sé, pero al aplicarlo lo sé más. Entonces, no es lo mismo. Es una instancia de maduración. Esa instancia de maduración va a ir creciendo. Primero, en autorreferencia, porque no puede ser de otro modo. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer esto institucionalmente hablando. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es que la identidad de la antena particular se está conectando con la identidad género. Entonces es una conectividad propia. Si me privo de generarme esa libertad que es propia, no voy a poder desplazar libertad al otro o posibilidades al otro, porque no me las sé entregar a mí mismo. Entonces, esas disociaciones, que cada vez las vamos a aprender a ser mucho más sofisticadas, son los primeros pasos. Los primeros pasos. Los primeros pasos de algo muy grande. Hablando de los anticuerpos, que son del sistema inmune, son los representantes más significativos, los anticuerpos. Y el sistema inmune, que uno cree, digamos, vulgarmente que es el sistema de defensa, en realidad es el sistema de equilibrio del cuerpo, el que produce la homeostasis, con todas esas situaciones que hace de limpieza y, digamos, como, entre comillas, ataques a estructuras propias. Entonces, el anticuerpo lo que te está dando es la posibilidad de que el cuerpo llegue al equilibrio. No está atacando a nada, sino que está provocando un equilibrio, y en ese proceso de reequilibrio, bueno, hay cosas que sobran y otras cosas que tienen que ser modificadas, ¿no? Y la tiroides, lo hemos tomado hasta ahora nada más que en su función, digamos, concreta, ¿no? Es decir, lo que pasa cuando esas hormonas tiroideas van a generar la expresión física y el movimiento y el tempo en el cual la biología se mueve, ¿no? Pero si lo tomamos desde la lógica, la tiroides es como la permeabilización entre ese eje ahí que está entrando por la hipófisis, digamos, en su función material. ¿Hola? ¿Vamos bien? Y la tiroides ahora es la permeabilización de esa posibilidad. Es cuando te enterás. Claro, ¿ves? Cambia. Lo otro opera en un automático. Claro. Podés tener una CTH muy grande porque está generando un montón de abstracto, y la tiroides la tenés normal, porque está permeabilizando esa posibilidad totalmente no lineal en algo lineal sin que se te haga pelota en el físico, ¿no? Está viendo lo que filtra y lo que puede hacer. Sí, sí. Bueno, esto, volviendo a ese 122 microsomal, es la perspectiva micro, porque es la perspectiva interna. O sea, es el verme a mí mismo. O sea, toda desmantelación genuina es una autodesmantelación. ¿Cómo me voy a autodesmantelar si antes no sé separarme? Es imposible. Es imposible. Y si caes en una autodesmantelación, estás hablando de un suicidio. ¿Sí? La persona, ¿por qué se suicida? Porque no sabe disociarse. Si no, no hace falta.
No hace falta, o sea, la identidad y el vehículo están tan asociados que si se muere uno, se muere el otro. No hay necesidad. Es un excelente negocio para la farmacéutica, para la política y para todo lo demás, pero no para nosotros. No para nosotros. Entonces, frente a tanta responsabilidad, capacidad de respuesta, hemos de generar una dinámica que reelabore la finalidad de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que sustituir a la finalidad de la vida nadando en conflictos. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos a utilizar a los conflictos, pero con una finalidad diferente que no es generarlos, sino que es consumirlos. Consumir los conflictos, fíjense, conflicto empieza con co y conciencia empieza con co. Y el coco es lo que hay que tomar para la tiroides. O sea, es como un chiste, es un gran chiste. Y coco le llamamos a la cabeza dura, ¿no? Bueno, todo está entrelazado, porque todo es la expresión de esto, ¿no? La expresión de la existencia tiene que ver con un negativo. Cuando encontramos la lógica, comprendemos la trama de ese negativo. Se vuelve mucho más interesante. Mucho más interesante. La comprensión va a estar en tu interior. No vas a poder desplazarla fácilmente a otro. Y en este sentido, la membrana para el abismo. ¿Sí? Me estaba peinando el peluquero, me dice, ¿con qué vas a arrancar hoy? Y yo no le puedo contestar. Yo le puedo contestar, porque va a aparecer cualquier respuesta que le dé que lo estoy tratando de pelotudo. Cualquier respuesta que le dé, no la va a captar. No tiene dónde ponerla mi respuesta. ¿Sí? ¿Con qué voy a arrancar? Entonces, o me queda mentirle, o me queda decirle algo por compromiso, o me queda sonreírme y que me siga peinando. O sea, hay abismos. Y soy muy respetuosa de la postura que el otro tiene. No le voy a dar consejos de vida. Me tiene que dar un pie muy claro. Un pie muy claro, que no sea una charla de peluquería. Si me da un pie muy claro, yo me abro por completo. Pero si no me da un pie muy claro, yo me callo la boca. Porque hay un abismo muy grande, que solamente lo va a poder resolver si hay una resonancia. Y si hay una resonancia, me va a encarar y me va a decir, ¿qué es esto? Quiero saber. Si no me hace así, qué lindo día hoy, ¿eh? Porque le voy a romper el mundo. Le voy a romper el mundo y no es necesario que yo le rompa el mundo. Porque él no tiene ningún sonar interno que le haga intuir lo que es esto. Entonces no va a tener con qué sostenerlo. No va a tener con qué sostenerlo. Y si no va a tener con qué sostenerlo, ¿para qué se lo voy a romper al globo? Ahora, el globo va a tener una película más delgada. Solamente porque me peina, solamente porque escucha una frase por ahí. El globo va a tener una película más delgada. Va a entrar en una microporosidad que no la va a percibir. Pero bien, más permeable. Pero esto es imperceptible. Nunca nadie se dio cuenta de lo que pasó. Porque tiene que haber una maduración importante de una dimensión que ya esté en el interior para poder salir. Estoy hablando de membranas.
Estoy hablando de membrana, estoy hablando de comunicación. Ay, comunicación también empieza con co. Y hay otras cosas que empiezan con co. O sea que comer. Sí. Y la creación de lógica, ustedes tienen que armar la palabra. La creación de lógica la arman ustedes, yo no digo nada. Yo digo, la creación de lógica percibir el potencial. Sí, percibo el potencial que se desplaza a través de un cero. Mira vos, la biología, ¿cómo sabe? ¿Te das cuenta que desde la lógica bajás en equilibrio a cualquier tema? A cualquier tema. O sea, esto que lo llamamos el defecto argentino, que dice que va a cualquier cosa y sabe de todo. ¿Se dan cuenta de dónde viene? Viene del parámetro 54. Si yo puedo observar el diseño desde una dimensión abstracta, entro a cualquier tema por su propio eje. Entonces, si comprendemos el defecto argentino, comprendemos la virtud. Porque la virtud y el defecto son la misma cosa. Son la misma cosa. Lo que hay es una falta de la conciencia espaciotemporal para poder administrar en el contexto a esas dos cosas. A esa materia prima que va a ser el defecto, que le llamamos nosotros materia madre. ¿Por qué le llamamos materia madre en vez de materia prima? Porque la Tierra ya no está administrada por ETs. Sí. Ya no es una tía. Si la Tierra es una tía, significa que soy nativo de su hermana. Entonces la materia es prima. Administración extraterrestre. ¿Ves? Y diseño plantado. Y diseño plantado. Si es materia madre, estoy asumiendo que soy nativo tierra. Me comunicaré con la tía, pero no voy a dejar que se apropie de mi planeta nativo. No es lo mismo. Tengo la tía con membrana, a la tengo empomada en mi casa. Hola tía, ¿cómo te va? Qué lindo, ¿qué onda Júpiter? Me parece muy bien. ¿Qué onda tu asteroide? ¿Está bueno? ¿Hacemos quilombo hoy? Bárbaro. Tengo membrana. Pero la tía es la tía, la mamá es la mamá, y acá estamos en esta aventura espaciotemporal. ¿Qué anda? ¿Cómo anda tu aventura espaciotemporal? A ver, ET, contame. Contame la lógica de tu inhumano. ET. ¿Ves? Entonces tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Porque si no, inconscientemente vamos a ser depredadores compulsivos del planeta. Porque total no es propio, es la tía. ¿Comprenden? Claro, porque ¿por qué razón vamos a tener una actitud depredadora con la tierra? Solamente porque no hemos apropiado como género. No tenemos conciencia espaciotemporal. Por esa sola razón, la actitud depredadora. Incontrolable, que la querés controlar a través de poner leyes. ¿Sí? Leyes, que las tenés que cumplir. Entonces es una asfixia en la lógica.
por el cumplimiento de las leyes. Yo hago al revés. Cumplo las leyes y violo las lógicas. Es impecable. No me interesa no cumplir la ley. Me interesa no cumplir la lógica. Claro. O sea, lo que hago como el aporte fiscal, lo hago desde ese lugar. Y eso estuvo decidido desde que empezaron los eventos. Esa fue una decisión. Significa de lo que ustedes pagan, le están pagando al Estado por recibir este evento. Significa que el Estado les está dando este evento a ustedes. ¿Qué tal? Entonces, ¿me avala el evento? O sea, si nosotros hacemos un pacto fiscal y hacemos compartir al Estado, estamos administrando el inconsciente del Estado. Por supuesto. O sea, si la lógica del Estado tiene mayor integridad que esta, nos va a absorber. Ahora, si esta lógica tiene mayor integridad a la del Estado, lo vamos nosotros a absorber. Y es lo que está sucediendo. Y es lo que está sucediendo. Pero sucediendo no es sucediendo inmediatamente. Es sucediendo en paso a paso. Y no se puede ver qué sucede si no se tiene una visión espaciotemporal del planeta y de cómo funciona su cerebro. Que también es otro coco. Entonces, ahora vamos, el próximo evento frontera, Ucrania. Coco. Miren qué atinado es esto del coco. Vamos a ir a los circuitos justamente. A los circuitos del planeta. De la autorreferencia al planeta. 380 código telefónico de Ucrania. 380 la frecuencia de mayor aprovechamiento de la electricidad. Corriente trifásica. Trifásica. Y en ese el punto de apoyo es la Tierra. Entonces, lo que vamos a hacer es un reconocimiento de esa situación. Es un reconocimiento que son los portadores, por supuesto inconscientes, de ese rol. Ese va a ser un rol de preservación. Por eso los ucranianos son cabeza dura. ¿Conocen ucraniano? ¿Esto lo han experimentado? Too much. Pero si comprendemos esto, que es la preservación de la identidad tierra, los vamos a entender. Y como la identidad tierra es una gran madre, al verse comprendidos por el mundo que los va a visitar y reconocer, la apertura está garantizada. Porque es una apertura desde el inconsciente, no precisan saber un pedo de todo esto. Porque en realidad ya lo saben. No precisan aprenderlo, precisan solo darse cuenta que lo saben. Entonces, la única que nos puede recoger cuando estamos en nuestra frontera es la tierra. Porque tiene con qué. ¿Tiene con qué? El tema es que nosotros tengamos también con qué reconocerla para que no seamos arrasados en el proceso. ¿Sí? De esa interferencia de la tía, ¿no? De esa gran interferencia de la tía. 122.
AU. Qué bueno, qué bueno. Autónomo. Autoridad, sí. Bueno, ayer fue el día 121. Hola. ¿Se escucha ahí? Sí. Ayer fue el día 121, hoy es 122. Sí. La resta, lo que llaman famoso IP o frecuencia negada, querías que expliques un poquito eso, porque la resta da hoy el equilibrio, 121. Y quiero aclararte una cosa. Ayer estábamos hablando en el almuerzo con unas chicas que saben bastante de física. Es que hay que tener mucho enfoque en el micrófono, que no se tiene que mover. Bueno, Sí. ayer estábamos hablando en el almuerzo con unas chicas que saben bastante de física y salió un concepto que se llama gap, que casualmente Jorgelina va a un estudio que se llama gap. Gap es 7-1-1-7, junto y separado. Y juntos suman 25, es el cuadro no visto. ¿Se podría llamar a esa resta gap, el cuadro no visto que hasta ahora no lo vimos, entre el positivo y negativo? O si te puedes explayar un poquito en eso. Porque hay muchas preguntas con respecto a eso. Bueno. Primero, las chicas de la brújula lógica le dieron llamar interacción de potenciales. ¿Sí? Y para mí no tiene sentido eso. Para mí tiene sentido la frecuencia de anulación. ¿Sí? Ahora, que yo no le encuentre sentido no significa que ellas no se lo encuentren. Yo no le encuentro sentido. Porque para mí los potenciales interaccionando sin un receptor no tienen sentido. Entonces, se queda muy abstracto. Entonces, ¿para qué nosotros separamos la frecuencia positiva de la negativa? Para comprender que tenemos un instante a desarrollar y que lo tomamos al año, que es una unidad completa, con una parte vista y con otra parte no vista. Entonces, a esa parte no vista, que es la que no tenemos cursada en el momento que nosotros nos conectamos, no la tenemos cursada, la tomamos como negativa. ¿Sí? Entonces va a venir de mi identidad negativa el tomar contacto con esa parte o de mi aspecto más ciego. La otra va a estar en lo que yo potencializo o capitalizo como perspectiva de ese receptor. Como la parte consciente y la parte inconsciente. Y todo el diálogo consciente-inconsciente se basa en que yo determine un negativo y un positivo. Ahora, cuando yo los resto, los estoy anulando. Me estoy anulando a esa condición de conexión. Momento, no termine todavía. Entonces, lo que sí me di cuenta es que cada día que estoy ejerciendo una influencia en esa grilla de interconexiones, estoy pisando una grilla anterior. ¿Sí? O sea que yo, al desplegarme hoy, en la conciencia de hoy, yo estoy anulando la de ayer. La que yo tenía como trama, la estoy modificando. Entonces, en ese sentido, yo me estoy anulando en la memoria asociativa que tuve antes para pasar de esa frecuencia dentro de lo que es la conectividad negativo y positivo. Entonces, yo estoy anulando un paradigma anterior para sustituirlo por un paradigma actual. Entonces, ese camino que siempre todos los días voy a estar haciendo, está anulando mi haber caminado por ahí antes. Porque lo estoy resignificando. ¿Sí? Entonces, es una conexión directa de las posibilidades que tiene el receptor. ¡Cambiaron! Entonces, tac. Fíjense que hoy cuarentena global es 1661.
¿Qué estamos hablando? De que todos los potenciales están en el contexto. Ya la totalidad de los potenciales está en el contexto. ¿Qué significa? Que están en el receptor y que el receptor está desplegándolo. Y justamente la frecuencia de anulación es 121. Porque estoy justamente sustituyendo un equilibrio por otro. ¿Cuál es la diferencia? Equilibrio es lo mismo, pero no están parados en la misma lógica esos equilibrios. Cuando me voy a hacer una terapia con un psicólogo, va a querer que yo entre en equilibrio, pero no necesariamente me va a sacar la distorsión. Muy probablemente me reafirme el equilibrio en la misma distorsión que yo traigo. ¿Sí? Y esa va a ser la terapia que el paciente espera, no que le rompa las estructuras lógicas. O sea, ¿qué problema hay? Ninguno. Sí, paciente está queriendo restituir su diseño y el terapeuta lo que hace es restituir el diseño, vuelve a recuperar el mismo margen de error que tenía, pero a refinarlo más. Encima con el aval externo. Claro. Entonces, las distorsiones se refinan. Porque el diseño lo que ha hecho es refinarse. Nosotros estamos atrayendo las distorsiones de la primera ameba que existió. Pero ahora lo hacemos con clase. Lo hacemos con sindicatos, lo hacemos con armas químicas, atómicas. Lo hacemos con una sofisticación. Pero en definitiva el conflicto base permanece intacto. Entonces, ¿hay una reestructuración lógica? No. Hay un enmascaramiento de esa distorsión para que se oculte. Es equilibrio la distorsión, el equilibrio. Entonces, con eso ¿qué hago? Enlentezco al tiempo. ¿Sí? Enlentezco al tiempo hasta un punto. Es donde el mismo espacio-tiempo tiene su mismo cronograma y cuando no entra a coincidir y esa humanidad no se puede adaptar a eso, se elimina la humanidad y ya está, la hacemos total de nuevo. Tenemos abundancia de materias orgánicas como para generar especies otra vez, así que no hay ningún problema. Ahora, si nosotros queremos continuar con ese viaje que entra en otra propuesta, entonces entramos en resonancia con la Tierra para volvernos parte de su expresión. Y ahí nos encontramos con el conflicto que nunca lo habíamos visto. ¿Cómo puede ser que siendo nativos de Tierra ignoremos esto y estemos viendo a ver qué planeta nos vamos a destruir después de este? Es como raro. O sea, porque el sentido común te dice que eso es rarito. Es rarito. Entonces, lo que hace la calendaria es la posibilidad a que nosotros nos recuperemos en el sentido más común de todos. Porque lo que se ha perdido es el sentido común. Pero se ha estabilizado de tal modo la distorsión que no nos damos cuenta. Pero por todos lados ahora nosotros con la tele en casa nos damos cuenta que el diseño global está pata para arriba. No hace falta ser muy brillante, ¿eh? No hace falta ser muy brillante para darse cuenta de eso. Alenka, como decía Laura, significa vacío en inglés. Es vacío, es un salto, es el elástico. Cada vez que salís del metro te dicen mind the gap, cuidado con el gap. Cada vez que salís. Ale, ¿puedo explicar eso del gap que habíamos hablado ayer? Sí. En nanotecnología se busca el movimiento, para generar el movimiento se busca la diferencia entre potenciales de los elementos. A eso se le llama gap, que es el salto
que se quiere lograr. Por eso justamente cuando mostraron esto del IP que habían puesto, es la diferencia entre potenciales que tenemos entre el consciente y el inconsciente, lo que nos hace, se lo puede ver como anulación, porque anulás la lógica que te estaba sosteniendo lo anterior, y también se lo puede ver como el movimiento que uno genera de ir... Desde el positivo y desde el negativo Claro. lo vas a ver diferente. Claro. Por eso digo que no puedo decir que ellas no estén viendo la lógica de eso, de ninguna manera. Lo mismo que se me acercó Vanessa y me decía ayer, que yo decía desintegración, integridad, desintegración, integridad. Me dice, para nosotros es al revés. Yo me entrego el plano, me desintegro y ahí es donde recupero integridad negativa, me desintegro en el plano, integridad negativa. Y yo le miro y le digo, ah, claro, tenés razón. Lo que ocurre es que si mi identidad es negativa, ¿yo dónde tengo que dilapidar? Tengo que destrozar acá. ¿Ves? Porque la identidad es negativa. ¿Sí? Pero si la identidad es positiva, tiene que romper abajo. ¿Eh? O sea que eso, vos fíjate, la lógica es la misma, pero donde se sitúa el receptor es diferente y la tiene que saber voltear. Porque si la captó en la lógica, la sabe voltear. Ahora, si la captó discursivamente y quiere hacer caso a lo discursivo, no va. Porque tenía que ver también con lo que hablábamos de validar y asumir. Yo creo que cuando uno asume desde el consciente, desde esto concreto, dónde está parado, es una desintegración muy grande, porque es asumir inmadurez, es asumir que uno está en un lugar donde no creía que estaba en un lugar y no está, donde tiene carga en el receptor, y uno se está viendo en eso. Y ahí es donde creo que uno se desintegra y todo se reparametriza en ese abstracto. Que después la integridad vuelve, o sea, es como ese 8, porque es verdad, después la integridad también se ve acá, en otro píxel de conciencia. La integridad vuelve, se reacomoda acá y se vuelve a estar en otro lugar. Hola. Sí. También, bueno, estaba Gustavo y él comentaba que en biología también se busca, para medir el equilibrio, se miden las dos polaridades. Las polaridades de los iones. Y también se le llama gap a esa diferencia entre polaridades. Y veíamos, bueno, como una cosa graciosa, que se miden los iones, que serían los 9 ones. O sea que según el propósito de la bajada al 1, se mide y se le pone el gap. Pero para eso lo primero que hay que hacer es positivar el negativo. Entonces, una vez que positivas el negativo, tienes el positivo y el negativo, los ves la diferencia y sabes dónde estás. Tu punto ciego. Y Sí. además, en tu positivo y negativo, tu gap sale perfecto cuál es tu punto ciego. Te lo hicimos. O sea, vos estás 340 menos 25. Sí, te sale Es 315. Míralo por la Ay, derecha. La negativa de la Cris. ¿Será por eso que la estamos anulando? Por eso le pido disculpas a cada rato. Ay, bueno, gracias por ese rol, gracias. Porque está entrando en una anulación efectiva. Total. Ale, Ay, pero un segundito, Gus. En algún momento nos vamos a dar un abrazo maravilloso. Pilar en un momento dice, mirá el punto ciego de Alejandra, 315. Y también recordamos que yo te hice una pregunta en Zapopan, en México, y te pregunté qué significaba Perú para vos, teniendo una expectativa absolutamente distinta de tu respuesta, ahora sea que expliques Perú, y dijiste delante de todos en Zapopan, Perú es mi punto ciego. Y ayer Pilar dice 315 desde el futuro, 51.3. O sea, todo lo que dice tu fecha de anulación. Por eso estábamos dándonos ese ¿Por qué debate. Perú es mi punto ciego? Porque me operó como respuesta. Lo mismo que estoy haciendo con Cristina, Perú hizo conmigo. En el 2012, ¿no?
Lo mismo. Lo que pasa que al ser operado como respuesta, no te enterás. Pero te garantiza que te vas a ir enterando. ¿Y qué ¿Ves? significa, Ale, eso? Abrí ese punto que te opera como respuesta. Que no te enterás. Yo tuve efectos inmediatos. De lo que ahora estamos logrando a través de 4 o 5 años. Me operó como respuesta a una velocidad que yo no puedo gestionar. Es una velocidad que me gestiona a mí. Me operó como respuesta. Ahora, esa respuesta en el desarrollo me abre unas habilidades que las puedo observar y hacer este desarrollo y compartirlo. Me operó como transferencia propietaria. Y esa transferencia propietaria yo la transformo en propiedad. Transferencia propietaria, listo, tomá, tenés esta respuesta, tenés esta habilidad. Ahora, ¿vos sabés generar esa habilidad en otro? Es propiedad. ¿La sabés solamente consumir? Es transferencia propietaria. Ahora, al receptor común, eso le opera como un defecto. ¿Por qué? Porque no lo abre. Porque le llega, pero justamente no lo puede concientizar, no hace el proceso del cuadro a cuadro y la presión te termina operando como un defecto, como una barrera. Esa respuesta no asumida en la conciencia, no desplegada en la conciencia en el cuadro a cuadro. No termino de pescar. Lo que vos estás diciendo es clarísimo porque Sí. lo vemos en el proceso tuyo, pero desde este lado y decimos, ¿y nosotros cómo hacemos eso? No tenés que hacerlo. Bueno, ¿cómo lo...? Perdón, No. Bueno, pero Mira. esa es la pregunta, digamos, Mira. es el ping-pong que estamos abriendo Bueno. nosotros desde acá. Ahí voy. Me hace saltar a lo que Alejandro, que es el novio de Ananda, que tiene una resonancia atroz por la lógica y me viene a indagar, ¿no? Me viene a indagar y ahí tenemos charlas y qué sé yo, pero él afronta una cuestión muy terrible en el receptor, porque es muy vulnerable, como una tendencia hipocondríaca muy fuerte, que de pronto le sucede algo en la biología y él se empieza a hacer la cabeza que le pasa de todo. Y ese de todo se le entra a acelerar, inmediatamente empieza a tener todos los síntomas. Después el médico no tiene nada, ¿no? Pero claro, es tremendo cuando cae la noche, cuando se quería ir a dormir, o sea, en definitiva se pasaba casi toda la noche despierto, porque es atravesar la frontera del negativo y le venía un pánico. Entonces, la resonancia, dice, lo único que me calma es ver los videos. Dice, lo único que me calma es ver los videos. Entonces, con esta resonancia de puta madre, empezamos a trabajar y llegamos a algo, a una construcción que él mismo escribió de su puño y letra, y yo estaba con la pata así, en la cama, ¿no? Y él escribió eso. En un momento que está escribiendo algo, hace un insight, se da cuenta de lo que le sucede y se rompe a llorar ahí. Porque tuvo un darse cuenta de su puño y letra de lo que era que le pasaba. Y era todo escribir sentencias lógicas, porque la biología responde a lógica estricta. Entonces, cuando el planteo lo desarrollás de manera lógica, para la biología es Dios que bajó. ¿Ves? Porque no puede resistirse. El consciente biológico es un constructo lógico, específicamente lógico, no es romántico, es lógico. Por eso le da la inmediatez que tiene. Entonces, cuando el planteo de la identidad positiva baja a la negativa de manera lógica, la desmantela por completo. Y no se puede resistir. Ahora, eso él
no se apropiaba de eso. No se apropiaba de esa cualidad, sino que la recibía a través del video. Entonces lo que hicimos a través de eso es observar esa situación y ahí ocurrió algo. ¿Qué pasó después? Se duerme antes que Ananda. Se duerme antes. O sea, duerme como un bebé. Y vuelve a leer, vuelve a leer eso y le hace un efecto inmediato y se duerme. Cuando antes tenía que escuchar los videos. Los videos y lo que escribimos está construido con esa lógica. Pero él no se la apropiaba. La tomaba en referencia externa. Entonces, al escribir eso en puño y letra, esa sentencia, la biología se vuelve absolutamente mansa para responder. Sí. No me quedó claro cuál era el tema que no dormía, o sea, ¿por qué el pánico le daba cuando se iba a dormir? No sé. No, entendí que vos dijiste que era la conexión con el... Bueno, claro, es la frontera con el inconsciente. Eso es lo que no escuché. O sea, irse a dormir significa entregarse a otra dimensión. Gracias. Entonces, nos entregamos a otra dimensión, pero esa dimensión tiene una lógica que tiene el negativo en mi diseño. Pero la resonancia que él tiene es una instancia más profunda de su biología, porque de hecho, esto es una fantasía. Su malestar es toda una fantasía, es una fabricación. Cuando va y se hace los análisis no tiene nada. No tiene nada. Es hipocondría pura. Entonces, hay una instancia biológica que le está manteniendo un equilibrio, que es la que le genera la resonancia, y después tiene otra identidad adosada que le plantea todo al revés, que está todo mal, cuando en realidad no está mal. Tiene choque de lógica, fricción de lógica, ¿sí? O sea, una cosa es que vos estés, que el plano te tire, esto es insostenible porque no puedo respirar, porque realmente tus condiciones primarias básicas no están, ¿sí? Y entonces tenga una cualidad real el conflicto, ¿sí? Y generalmente cuando eso pasa, vos no tenés la capacidad de pedir auxilio. Ahora, cuando vos estás presto para ir a hacer cualquier manifestación a cualquier parte, no estás tan mal. Porque cuando estás verdaderamente mal, no tenés la capacidad ni siquiera de decir, estoy mal. Pero hay personas que se la pasan comunicándole a todos sus contactos lo mal que están. Entonces, tan mal no estás. Porque estás muy bien para tener muy presente lo mal que estás. Pero entonces, este es el punto, que si vos realmente estás atravesando un proceso de desequilibrio, vos estás tirado observando lo que te está pasando para lograr tener tu autocuidado inmediato. Ahora, si vos tenés la capacidad de diferirte no estás tan mal. O sea, hay un malestar de la biología, de base, y hay un malestar de la identidad, que toma la biología como excusa para esa cuestión. Entonces, si no aprendemos a ver estas cosas, no... Ale. Es que justo esa fricción es la que te da la resonancia para que no te caigan los meteoritos encima, como hace la Tierra con su núcleo. Esa resonancia forma una capa alrededor de la Tierra que hace precisamente la fricción. Es la que crea la resonancia. Sí, suena. Lo que yo creo que en algún punto todos somos Alejandro, ¿eh? O sea, estamos con el tema de la transferencia propietaria. Les voy a leer lo que él escribió. Sería muy interesante, porque yo creo que en algún punto... A la tarde lo traigo. Al receptor nos pasa justamente, la finalidad de mi pregunta va a ese punto. La transferencia propietaria que vos estás haciendo y
vamos a poner como que el proceso que nos está llevando a cada uno de los receptores a ser propiedad de eso que vos estás transfiriendo. Yo creo que estamos en eso ahora. ¿Cómo es la cosa? Porque vos decís algo que es muy claro siempre. Esto es a este receptor le pasa, no les tiene que pasar a todos, porque cada uno tiene que hacer la transferencia propietaria en propiedad para ver cómo me opera mi frecuencia. Lo que pasa es que lo que estamos construyendo juntos es la conciencia de la humanidad. ¿Sí? Ahora, la conciencia de la humanidad es una instancia dependiente de la conciencia de la Tierra. ¿Y la particular? ¿Sí? Es que la particular va a estar tomada por las dos. Y si nosotros no sabemos la mecánica de eso, no vamos a saber nunca dónde estamos. Ahí está, eso. Entonces, la conciencia de la Tierra se expresa de una manera donde toma la terminal y le empieza a transferir en negativo, porque de hecho la primera cosa que le pasa a cualquier persona cuando empieza a derivar, ¿qué es? Que le sucede una baja en la sensibilidad. ¿Sí? Y eso le proporciona una liberación inmediata. O sea, quiero decir, no es que me pase a mí, les pase a todos. Lo que pasa es que me ocurrió más rápido. ¿Sí? Porque de hecho esa es la primera señal. Y además, la más garantía es que a la gente que empezó a derivar en Israel, nativos de Israel, también les empezó a pasar. Y eso sí que es piedra. Eso es piedra, piedra, piedra. Y les pasó. La piedra se volvió esponja. La piedra se volvió esponja porque de hecho las situaciones que antes generaban una reacción venían y la reacción no venía. Entonces, si no viene la reacción, viene la observación. Y si, nene, le pasó a los israelíes, no me jodas. No me jodas. Pues eso es garantía de que le pasa a todo el mundo. Es garantía que le pasa a todo el mundo. Ahora, que les pase por un proceso muy chiquitito, que no alcancen a discernir, que no alcancen a vincular y que los vaya llevando ese proceso a tener las filtraciones para que a ellos se les abran rendijas y se empiecen a plantear cosas distintas, es un proceso que no lo van a atribuir a esto, porque no lo van a conectar con esto. Pero nosotros, al saber lo que sucedió en el primer momento, ya sabemos que entró. Ya sabemos que entró. ¿Y entró qué? La conciencia de la Tierra en comunicación con el negativo del diseño de ellos. Eso es lo que entró. Entonces, no hay reactividad. Porque estaban bloqueados a conectarse con un falso Tierra. ¿Sí? La Tierra en su estado de crisis terrible. ¿Sí? O sea, la constitución de la Tierra, que es un estado de revoleo, elemento revoleado del universo, todo el aporte meteórico, ¿sí? Toda esa lava, que no era mar, era lava. O sea, todo eso, a esa corriente meteórica están vinculados los diseños. Pero no es la realidad de hoy de la Tierra. Pero se quedaron pegados en memoria asociativa en el inconsciente biológico, porque les daba el margen de error para un diseño de mierda. Oh, disculpen. Claro, pero eso tiene que ver con la fastidiosa necesidad de defenderse de todo el mundo, porque se sienten atacados por cualquier cosa. O sea, una cosa es el Israel sensible, el que vive ahí, que está susceptible a que lo odian, lo maltratan. Y otra cosa es el que está en el solar de todo eso. Y es el que se la pone al resto del mundo. ¿Ves? Pero el que vive ahí tiene más componente, un componente muy fuerte de esto. Por eso el hecho de decir, estaba viendo un partido político nuevo que está surgiendo en Israel, así lo vengo viendo como en su desarrollo minuto a minuto, ¿no? Pero esta cosa el planteo es,
todos hacen el servicio militar, porque todos se tienen que poder defender. ¿Sí? Porque todos se perciben atacados. Entonces, una parte importantísima de la vida la pasan en el servicio militar, donde hacen sus amistades. Las amistades que luego lo acompañan en la vida lo hacen como compañero de entrenamiento. Entonces han naturalizado el combate, han naturalizado la defensa de una manera muy extraña. Entonces, claro, todos los recursos se van a la defensa, todos los recursos se van a la defensa. Después resulta que generan desequilibrios internos. Porque esta necesidad de defenderse es como prioritaria en ese diseño herido. ¿Sí? Me siento marginado, me siento herido, no me quieren, ¿no? Entonces todo lo pongo en eso. Entonces, la gran paradoja que tengo toda la tecnología más actual para tener el avión que pasa a la velocidad del sonido, pero después te invitan a hacer un paseo por Israel y te hablan de que acá resulta que a Dios se le ocurrió que no se comía tal cosa, y resulta que acá cambió de opinión, el otro dijo tal cosa. O sea, vos decís, ¿cómo puede ser con el avión supersónico y que hace miles de años que Dios que se le ocurrió que coma o que no coma? Te decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero para ellos se le parece lo más natural del mundo. O sea, y esta cosa de los museos, las murallas, y esta muralla me la derrotaron y entonces la tuve que volver a hacer, y esta muralla y esta piedra, mirá que o sea, ves las piedras de las murallas y te vas a Machu Picchu y ves la piedra o sea, y están en la misma distorsión. Toda la vida para mover esa piedra. Y me voy y me golpeo con la piedra, y que yo soy malo porque o soy bueno. O sea. Pero bueno, la nada hace todo. Hasta volver esponjas a las piedras, porque en definitiva las piedras en su primera etapa son esponjas. ¿Sí? Nuestros huesos por adentro son esponjas. Y es lo que nos da las estructuras sólidas. ¿Sí? Y la generación de la sangre. Entonces no nos preocupemos, porque la nada sabe atravesar nuestros huesos, sabe atravesar nuestras piedras. Las piedras son constituidas por la misma tierra, así que todo bien. Es un proceso que lo administra la misma conciencia de la tierra, no nosotros, así que relax. Relax. Nosotros tenemos un rol bastante más humilde. Bastante más humilde. Que es, a través de lo recibido por eso, procurar desarrollarlo e ir comprendiendo y participando de ese fenómeno y hacer madurar a eso que llamamos la conciencia de género humano. ¿No? Entonces nuestro rol es bastante más humilde. A ver. Sangre es 66, hoy es 1661. Los hebreos son los que tienen mayores problemas en la sangre, tanto de factores de coagulación como de anemia. ¿Ah, sí? Claro. Y piedra es 5,5. ¿Cómo? Piedra es 5,5. Piedra 5,5. Claro. 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 Pero bueno, lo que cambia en cada uno de los casos es la velocidad del proceso. Que nosotros, al tener una aproximación voluntaria, hubo antes una situación involuntaria que es la resonancia. Lo que genera la resonancia es involuntario, porque si no sería volitivo. El nivel de atracción por la lógica, a pesar del pelo violeta. O sea, hay que resistir la apariencia. Es que ahí vemos que la resonancia es con la lógica y no con vos.
Muy bien. Muy bien. Si no, Muy bien. si no, no hay forma. No hay forma. Claro. Está bien. Está bárbaro. Porque eso es lo importante, en definitiva. Eso es lo importante. Pero ¿qué pasa? Que esa situación no ofende. No ofende. No ofende. ¿Por qué no ofende? ¿Por qué no ofende? Porque hay posibilidad de pararse en el género y no en la terminal. Ahora, si yo no tengo posibilidad de pararme en el género, cualquier cosa que invalide la terminal me ofendería. ¿Ves? Entonces, una persona que se ofende, lo que podemos saber a primera instancia y sin saber nada de las causas, es que está parada en la terminal. ¿Sí? No se puede disociar de la terminal y pararse en el género, vincularla, resignificarla, no. Entonces lo que va a sentir es el rechazo de que esa terminal no califica para tener la aprobación de Vane. ¿Entendés? Pero al estar en el género es la libertad de decir, ok, llegaste. O sea, la conciencia de la Tierra llegó a desplazarse hasta allá. Y eso está bueno, porque yo no tendría, como receptor particular, cómo hacer la sustitución de la conciencia de la Tierra. ¿Sí? Son cosas distintas. La lógica lo que permite es aprender a ubicarnos por primera vez en el espacio-tiempo. La palmera, ubicarnos en la palmera que da cocos. ¡Ay! ¡Por fin! Sí. Sonar, pensaba en el sonar. El sonar es una navegación por sonido. El nido en el suroeste, que es el nido lógico. ¡Ay, sonido! ¡Ah! El nido en el suroeste. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, indagame acerca de la calendaria. Provocá. O sea, ayúdame. Comprendeme que estoy en la obviedad. Desafía la bajada. Desafío la bajada con mi percepción. Dale. Lógica. Me tengo que parar. No, pero estoy acá de frente. Aunque la hora no sé si. Bueno, tiro la pregunta, porque tengo ahora 11:20. Tirás la pregunta y después la desarrollamos. Claro, porque después ya capaz me duermo en el camino. Tenemos lógica, inhumano, humano y contexto. Primera pregunta, la corrección que hiciste de eje lógico, que salió en el video, creo que así, y después hablaste ya en el evento 43 de lógica, estaría bueno que lo abrieras, porque esa corrección. Y después yo lo planteaba en los desarrollos que estuve haciendo uno a uno, como el cuadrante suroeste, lógica, plano 5, conciencia impersonal, que no tiene que ver con las personas, sino que tiene que ver con impersonal e independencia de los diseños en general, porque la palabra confunde mucho, que conciencia impersonal a veces lo asociamos con persona y que vamos mucho más allá del género, de la cuestión humano. 2, inhumano, asociado a plano 4. Es la percepción, es la tirada. Humano, punto 0, plano 1. Si lo vemos en el sistema de referencias, sería 5, 4 y los puntos centrales, ¿verdad? 5 al punto 0, 4 al punto 0, humano es punto 0, plano 1 y el 11 el contexto. En donde incluso se ve que la frecuencia 50 cae en ese cuadrante, la frecuencia 40 cae en el cuadrante noreste, eso me di cuenta después, y la 10 en el humano, ¿no? Referida a frecuencias del año. Eso es como más o menos lo estoy viendo.
sin hacer lectura de frecuencias, ni de dónde están ubicados, ni nada, simplemente los pasos y abrir qué es cada paso. Nuevamente, lo hiciste en Mendoza, básicamente, pero me parece que incluso te quedó mejor en el video que en el evento, me parece a mí. Eso pasa continuamente. Sí. Continuamente pasa eso, sí. Por ahí venía como lo vengo viendo. Sí. Bueno, lo que voy a decir es lo primero que por qué saqué la palabra eje y después vamos a hacer el break, ¿no? Porque ya debe estar. Bueno, la palabra eje la saqué porque justamente tiene que ver entre una lógica y otra la creación, ¿sí? Entonces, lógica de izquierda, lógica de derecha y el eje. O sea, que el eje es algo que se constituye en la realidad. Es una creación dentro de la realidad. ¿Sí? Entonces, si es una creación dentro de la realidad, es algo muy dinámico. Pero como nosotros, la memoria asociativa nos va a jugar una mala pasada, nos va a llevar a una estructura lógica que tenemos que respetar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le sacamos la palabra eje y dejamos lógica, y el eje va a acompañar al tiempo presente. Y va a dejar que la instancia de conciencia que yo tuve antes se vuelva a deshacer, porque no se precisa sostenerla. Porque siempre una lógica que se constituye en la realidad del momento presente va a tener mayor integridad que la que se constituyó en un momento pasado. ¿Sí? Entonces, poner la palabra eje en la grilla, estoy como no permitiendo que eso quede libre. Porque la lógica se va desarrollando cada vez. Ustedes tienen más lógica ahora que el año pasado. Entonces, por lo tanto, van a ver hoy, aparte tienen que dejarlo suelto. Si yo le pongo la palabra eje, no lo van a poder dejar suelto. Además queda en un paso solo el eje, ¿no? Y no lo van a poder dejar suelto. Entonces ahí se va a armar como una gran contradicción. Entonces, cuando advertí que esto podía estar sucediendo en una identidad positiva, que fije como eje, entonces se agarre de un eje. No suelte, porque aparte lo pongo en la primera posición. Entonces me parecía que era más peligro que oportunidad. Y que el eje en definitiva sea un dinamismo que te vincule a los 4 pasos. Son los 4. A los 4 pasos. El eje es la conectividad de los 4 pasos entre sí. Entonces, la lógica va a llegar al contexto y del contexto va a llegar a la lógica, porque la vamos a tomar a la realidad como respuesta. Entonces, va a haber una retroalimentación permanente. Por lo tanto, es un eje muy dinámico y el concepto cambia completamente. Completamente. Porque va a ser en el instante el eje. Es en el instante, pero en el instante yo lo suelto porque tengo que captar otro instante que va a tener mayor integridad que el que acabo de dejar. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad de la dinámica de los ejes está cambiando. Antes no estaba cambiando porque estábamos sometidos a decir humano choto. Viví así de chato. ¿Ves? Porque para eso sos creado. Para estar ahí y no moverte de ahí. No tenés acceso a nada más que a consumir esto. Bueno, pero esas son las reglas de Dios. O sea, humano choto, quédate chato. No te ocupes de nada, yo me ocupo de todo. Vos solamente consumí. Y portate bien. Y sé obediente. Son. Y chito, chato y choto. O sea, todo el conflicto CH se lo compró. ¿Está? Entonces, es muy fuerte. Porque es una frecuencia mandatoria a mantenerte aislado de la conciencia espaciotemporal. Entonces, nada que ver con decir la Tierra generado para expresar un error espaciotemporal. Entonces,
Ah, claro, el aire no deja de venir, el aire no deja de venir. ¿Sí? Entonces, la independencia no deja de crecer. La independencia no deja de crecer. La consistencia, la capacidad de generar realidad coherente, solamente la puedo sostener si hago que mi existencia empiece a tomar coherencia. Si mi existencia no toma coherencia, ¿qué coherencia voy a transmitir al contexto? Ninguna. Son reglas y obligaciones a cumplir. O sea, vamos a reproducir el modelo nefasto de Dios, lo vamos a reproducir en nuestros gobiernos. Su modelo nefasto. No opine, cállese, haga esto. Castigo, premio. Y lo que estamos haciendo es volcando lo que hemos recibido. Volcando lo que hemos recibido. No, porque también viene la reacción de romperlo todo. Nosotros no estamos por ahí, la reacción de romperlo todo, sino de consumir ese error para la fabricación de conciencia. Nada que ver. Nada que ver. Tengo una pregunta sobre la calendaria. La calendaria es una abstracción parametrizada, tiene distintos aspectos, lógicos, espacios temporales. Tiene distintos aspectos como son el parámetro del número del día, los pasos, los cuadrantes, las vueltas. ¿Qué aspecto sería el más veloz? ¿Más veloz? En todos esos aspectos, ¿cómo se acomodaría en velocidad eso que estamos viendo, las distintas visiones? Veloz. ¿A qué le llamarías veloz? ¿A qué? Anterior, más abstracto. Más abstracto. El tiempo. A ver. Sí, el anillo de fuego. Sí, los días finales del año. Los finales del año. O sea, es donde está la comunión entre Tierra-Sol. La comunión entre Tierra-Sol. Lo que pasa que después Tierra lo que tiene es el mandato de desdoblarse para poder fabricar conciencia lenta. ¿Sí? Entonces ahí es donde se despliega la primera vuelta. La primera vuelta es la que tiene que sostener la conectividad entre Sol-Tierra. Bien. Sostenerla. Pero en un día, hoy. Sí. Hoy estamos 122. 122. Hoy vemos Vuelta todos 8. los aspectos, vemos la vuelta, sí. Vemos el parámetro número, vemos el paso, sí. Vemos en el cuadrante en donde estamos ubicados, sí. Esos aspectos. Sí. ¿Qué tendría mayor abstracción ahí? Mayor abstracción. Mayor lo que velocidad. ¿Qué sería anterior que determinaría lo que es anterior? Que está más allá del otro. No sé si me comprendes. Que viene antes, que determina lo anterior, que determina. Es que lo que nosotros estamos haciendo con la calendaria es provocando una conectividad con la Tierra, provocando una conectividad con Sol y a partir de ahí con la nada y todo. La nada y todo, nada como fundante, todo como posibilidad. Dentro de esas posibilidades, una vez que cursamos una, en este caso el receptor Tierra, en este caso, para nosotros, es nuestro vínculo de experiencia espaciotemporal en una frecuencia densa que proporciona un abanico muy grande para los márgenes de error. Simplemente que ahora estamos ejercitándonos para integrarnos con esa conciencia. Es un desdoblamiento esto de 16 días que tiene que ver con esta cosa de 16. 16, la letra O, el número 0,
O sea, ir tomando conciencia de cómo se genera ese oxígeno que te va a permitir la exploración espaciotemporal sin la asfixia espaciotemporal por el margen de error en el cual estás existiendo. O sea, no hay una parte más abstracta que otra. Es la lógica que se va a ir obteniendo ganancia a medida que vaya teniendo más parámetros, es más riqueza. Más riqueza, más referencia, ¿sí? Entonces, la cosmovisión se va a enriquecer. Se va a enriquecer. Vamos a estar explorando vuelta a vuelta, por lo menos después de una cursada completa del año, qué es lo que pasó en la vuelta 1, en la vuelta 2, en la vuelta 3. Vamos a mirar esos estallidos, cómo, cuándo fueron, y vamos a ir comprendiendo las dimensiones. En esta dimensión se tuvo que sostener el final. O sea, en el principio se tuvo que sostener el final. ¿Sí? Por eso, la primera vuelta, los primeros 16 días, que para mí fueron... Es cuando la TSH se me fue de 16 a 66. Sí. La primera vuelta del año, la primera vuelta, los primeros 16 días. Y aparte era una granada humana. O sea, a mi terminal eso le venía muy pesado. Muy pesado. Pero lo que era muy pesado para la terminal no era tan pesado para la conciencia de la Tierra. Pero se tenía que consustanciar. Entonces ese fue el desafío de mis primeros 16 días del año. ¿Ves? Porque esa bajada es una bajada propia de un adulto mayor del espacio-tiempo. ¿Ves? Pero una cosa es ser eso en el abstracto y otra cosa es ser eso en el concreto. No es igual. No es igual. ¿Ves? Porque si es eso en el abstracto y no está asumido en el concreto, vos ahí sí vas a tener una enfermedad para que sustituya la ausencia de conciencia positiva de los propósitos de la identidad negativa. En este sentido, tiene mucha coherencia que en el 1982 haya tenido esa espectacular crisis de hipertiroidismo. En el negativo había una madurez espaciotemporal, pero en el positivo no. Entonces, el positivo, ¿cómo manifiesta esa diferencia? Con una enfermedad. ¿Ves? Entonces, ¿qué es más abstracto? ¿Qué es menos abstracto? O sea, cada vez que tengas más lógica vas a tener más riqueza para poder configurar negativo, positivo, y contexto espaciotemporal y los demás. Sí, esa Entonces, duda... en realidad, va a llegar el momento que nosotros veamos a todas las enfermedades con una claridad tal que las empecemos a consumir. Nosotros a las enfermedades en vez de las enfermedades a nosotros. Porque una sola cosita. Porque consumirte una enfermedad es transformarla en conciencia. O sea, que te consuma una enfermedad es solamente una experiencia. ¿Ves? Pero generación de conciencia no hay. Porque hay una degradación, hay un hacer prevalecer a un diseño desfasado que no asume la realidad del contexto. Porque no tiene cómo procesarla. Y aparte, al poder desdoblarnos empezamos a adquirir la posibilidad de procesar conciencias en distintas dimensiones. Y una dimensión va financiando la otra. Entonces, es como una pregunta la tuya que no sé quién la está preguntando. Porque no sé cuál es la expectativa de respuesta no tampoco. hay expectativa. Viene de... A ver. En Mendoza, después Sí. de la calendaria, salí a caminar. Sí. Y de repente me veo en una plaza que tenía 4 manzanas. Sí. Y yo me ubico y estaba parada en el suroeste. Sí. Entonces comencé, justo era según el día, entonces recordé el día y quise hacer la vuelta, el mapa no sé, desde ahí, ya que estaba ubicada, el mapa no sé sería de la más lenta, la vuelta, ¿no? Los 4 pasos. Me ubiqué en el día, ubiqué el paso,
empecé a caminar y de pronto empecé a percibir las velocidades de lo que me estaba rodeando cuando llegué al contexto. Con observación, empecé a percibir las distintas velocidades que estaban manifestándose en el contexto. Entonces empecé a notar, iba yo haciendo el giro, iba entregando en el momento del Cuando te cuadrante. referís a velocidades, ¿te referís a velocidades de conciencia o velocidades de experiencia? De experiencia desde el contexto a velocidades abstractas. ¿Qué iba determinando? ¿Qué yo me iba ubicando? ¿En qué venía anterior? Empezó sin querer, fue más claro. Yo creo que esto vale la pena aclararlo. Velocidad de conciencia implica que la experiencia se enlentece. Si hay velocidad en la conciencia, la experiencia se enlentece. Ahora, si hablas de velocidad en la experiencia, hay punto ciego que la está sosteniendo. Entonces es velocidad de experiencia. Está comandada por el punto ciego. Velocidad de conciencia está comandada por el punto lúcido. El punto lúcido lo que va a hacer con el plano es enlentecerlo. El punto ciego lo que va a hacer es acelerarlo. Ajá. Bueno, no, acá yo iba como en una película, así, en un momento me encontré así, observando el entorno, percibiendo las distintas velocidades que iban manifestándose en el contexto de la experiencia. Sí. Desde la lógica, intentando, ¿no? Sí. Bueno, así me di toda la vuelta, terminé de vuelta en el suroeste. Bueno, pero fue como una experiencia mía personal del receptor, pero no normal, digamos. Tuviste una percepción con una alteración. Seguramente habrás creado una filtración que todavía no alcanzas a discernir lo que es. Exacto. Entonces a mí me surgió la duda, dentro de los que tenía mayor velocidad. Es que la calendaria está hecha para eso, ¿eh? Está hecha para que produzca ese tipo de fenómenos. Que a cada uno le va a ocurrir distinto y esto está muy bien. Entonces, estamos en una exploración nueva, que se está desarrollando. Las cosas que nos van a ir sucediendo serán los aportes que cada uno vaya a hacer. Primero los va a transitar y quizás luego al observarlos va a poder comprenderlos también. Pero no vas a poder comprender algo que antes no transitaste. Entonces es empezar a transitar algo de lo que después nos vas a contar. ¿Ves? Porque después eso en retro es visto distinto, ¿viste? Y ahí vos misma vas a empezar a vincular, a producir las experiencias primero para luego fabricar la conciencia a partir de ellas. Pero sí, está hecho a propósito para generar mayor filtración a la conciencia positiva. A la conciencia positiva adrede, ¿eh? Tiempo lento. Es para poder darle el pase al adulto mayor del espacio-tiempo a la identidad positiva. Adulto mayor del espacio-tiempo es 369. Es el número famoso del cual hablaba Einstein. En Mendoza hablaste de generación de espacio-tiempo lento, que la calendaria era eso, generación de espacio-tiempo lento para la conciencia. Claro. Lo que pasa es que me parece que acá hay algo que tenemos como algo muy básico, que para mí fue como estratégico en el abordaje de la calendaria, es que tomar esta grilla de disposición de las vueltas en 16 días y los 4 pasos, ¿sí? Pero vendría a ser cada celdilla de esa grilla con la característica, con lo que vos podés ver lógicamente que está conectado. No olvidar lo que es la interconexión con ese procesador tierra que está fuera del espacio-tiempo, ¿no? Como que la calendaria te abre una grilla en el tiempo donde vos la estás a conciencia lógica conectando
con ese anillo de fuego, que es el procesador tierra que está fuera del tiempo, que está sincronizando todas las frecuencias de la calendaria simultáneamente. Yo, bueno, sigo con el simultáneo, ¿no? Pero es como que la calendaria nos da ese cuadro a cuadro de proceso lento, ¿sí? Pero en la medida que nosotros estemos a conciencia, haciendo esta sincronización de lo que es el anillo particular del receptor con ese anillo que es el día de la calendaria en su lugar, columna, cuadrante, y en conexión con ese procesador tierra que está sincronizando todas las frecuencias y actualizando a la vez, ¿sí? Como que me parece que eso es un punto bien importante, que no nos perdamos de eso, ¿sí? Oye, Alejandra, Hola. creo que yo la he comprendido muy bien lo Bueno, que ha querido decir y quizá iba a hacerte una pregunta simplemente. Es que como la calendaria es precisamente el movimiento en el concreto, cómo nos movemos en el concreto, es la parte concreta del calendario, porque el abstracto se cuece en el anillo de fuego, entonces la parte más rápida en el concreto es el inhumano. Además, el inhumano es el noreste, que es 19. Entonces, dentro de ese contexto de... El noreste. El noreste. Claro. Esa sería contestándole a ella. El pan dentro de no lo que ha lineal. preguntado. El pan no lineal. Claro. Es lo mandatorio dentro de Claro, y es el que toda hace el tu artículo existencia. entre la parte de atrás y la parte de adelante. Hola. Ahora, está bueno porque el procesamiento humano queda en el noroeste y entonces estamos ahí habilitando en on el no. Hola. Si estamos poniéndonos en on el no, porque estamos poniendo al humano en ese lugar como tercer paso, ya no estamos en punto ciego, estamos en punto lúcido. Claro, Y aparte nos estamos abriendo habilitamos. el espacio-tiempo como humanos. Sí. Tengo una duda y una pregunta para Marisala por esa duda. No entiendo por qué dijo que la Tierra está fuera del espacio-tiempo. ¿Por qué está fuera del espacio-tiempo el procesador Tierra? El anillo de fuego, en mi percepción, en lo que yo voy entendiendo, está fuera del espacio, porque es el procesador que está sincronizando todas las frecuencias simultáneamente. Bueno, a ver, por ejemplo, está dentro de la existencia, está dentro de la dentro del existencia, tiempo. está dentro de la existencia. Lo que pasa que está en una posición de sostener la apertura temporal en una frecuencia concreta. Pero eso no es fuera del espacio-tiempo. Claro, ese está en ese punto específico de lo que tiene lo que llamamos un receptor legítimo. Entonces, en esa legitimidad está en un cero, está en un tiempo cero. Pero el tiempo cero es presente. El tiempo cero en presente, sí. el Que espacio-tiempo, tiene y una menos del conectividad, que espacio. tiene una conectividad negativa con un cero que es negativo, porque de ahí se conecta con la nada misma. Perfecto. Pero ese negativo y ese positivo están juntos y vinculados. Sí, pero no quiere decir... Seguramente ella se está refiriendo al negativo tierra. ¿Sí puedo contestar yo? Tiempo es una apertura. Es pasado, presente y futuro. Eso es tiempo. Es un desarrollo. La calendaria está en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo cronológico, es el año y cada día con su potencia particular de cada día, que se conecta con ese punto que está fuera de ese tiempo, porque es un tiempo cero, ¿sí? Y solamente el tiempo cero tiene la posibilidad de sintonizar y sincronizar simultáneamente todas, por eso las actualiza simultáneamente a todas, ¿sí? Es A más, ver, por cuando ejemplo. nosotros desarrollamos el anillo de fuego, vos fijate que el anillo de fuego comienza hacia la izquierda, fundando un nuevo ser, una nueva posibilidad para ir a lo tangible, a hacer un desarrollo.
¿sí? Entonces, es un punto que es inconsciente, que es cero, A es ver. negativo. El día, por ejemplo, 10 de noviembre, está en el anillo de fuego. ¿No existe? O el 12 de diciembre está en el anillo de fuego. Porque lo ¿No que existe? nosotros estamos haciendo es positivizar el negativo. Estamos haciendo una positivización del negativo, porque lo que estamos ganando con la calendaria es la conciencia de la administración del espacio-tiempo cero. Entonces, para eso tenés que positivizar al cero. Si no lo positivizamos, nos opera el punto ciego. Si lo positivizamos, nos opera el punto lúcido. Claro. No significa que siempre haya más para hacer, ¿no? O sea, quiero decir, la realidad nos va a proveer siempre desafíos, porque instantáneamente logro obtenido ya fue. El logro obtenido ya fue. Claro, Entonces, ayer no existe. es incesante la productividad que la nada va a tener. Pero eso ocurre también dentro de la calendaria. Hoy, ayer no existe más. Está bien, está Solo bien. existe ahora. Está bien, pero comprendemos que al administrar distintas frecuencias de conciencia, sí existe. Y en el círculo ¿Sí? de fuego Para la ¿estás velocidad administrando lenta, distintas frecuencias para la velocidad lenta, sí existe esos pasos. Por ejemplo, ¿Sí? tu cumpleaños está en el círculo de fuego. ¿No es en diciembre? No. ¿Qué? Es en la vuelta 22. 340. Bueno, pero hay suroeste, otros, por contexto. ejemplo, Lilita Carrió. Sí. 355. Está dentro del círculo de fuego. Sí. ¿No existe? No, claro que sí. Sí, es que está hablando de otra cosa. No está Por hablando de eso eso. digo, Esta hay que aclarar esta es la la parte lógica. positiva. Por eso digo que es necesario aclarar la lógica, porque dicho así, no engancha. Bueno, lo que pasa es que la lógica está aclarada. Esto La estuvo muy calendaria, claro. el Las número que está personas dentro de que la calendaria. nacen en los días de que están tomados como anillo de fuego no están dentro del anillo de fuego. También tienen que hacer su propia conectividad con el anillo de fuego. Están desdoblados de eso. Están desdoblados del anillo de fuego. Eso lógicamente estuvo muy claro en el evento 40. Van a tener una tendencia a desarrollar una mayor conciencia positiva. Van a tener una tendencia a desarrollar mayor conciencia positiva. Porque tenés en positivo el año que entero, prácticamente. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, los va a operar una frecuencia negativa muy elemental, que hasta mismo puede ser el cero mismo si uno nace el 31 de diciembre. Es el cero mismo, ¿sí? Ahí te di el extremo, digamos. O sea, pero es un punto de conectividad, eso. O sea, más al final del año, más extrema es la conectividad. El potencial de conectividad es más extremo, ¿sí? Lo que pasa es que lo que está planteando Rosa Camparucci es un poco lo que vos planteaste cuando arranca el evento, desmantélenme. Entonces, nosotros venimos hace 4 años siguiendo el proceso y lo que está pasando exactamente en esta instancia de demanda de Rosa, a ver lo que dice María Ixalá, porque no me estaría cerrando porque no entiendo, estuvimos como durante 3 años dejando suelto lo que no entendíamos y seguimos hasta que las fronteras, porque vos estás por entrar a Ucrania, frontera global, a nosotros en nuestras propias fronteras se nos aparece, a ver, ¿qué es suplementación de fechas? A ver, ¿qué es estar fuera del tiempo? A ver, ¿qué es conciencia negativa y conciencia positiva? Y se van abriendo como volcanes. El micrófono. Una sola mano. Como volcanes de grandes preguntas de base que en el ejercicio de dejar todo sueltito estamos asumiendo cada uno en autorreferencia que no entendemos de lo que hablas. Porque después cuando nos volvemos a nuestra casa, entonces si a mí me dice el osteópata el bloqueo del Ketehedi, entonces yo valido o no valido, mi punto sí o no mi punto sí, y ahí está. La persona en eso, y no estoy hablando de que tengas que relantizarlo al punto de la guía inequívoca, pero tiene que ser más preciso el elástico. Porque en la antesala de la entrada de la derecha, la izquierda por lo menos tiene que tener acotado el elástico.
Porque si no va a entrar la gente de derecha a cagarnos a trompadas. Pero es así. O sea, vamos a seguir en una instancia de preguntarnos, hace 4 años que estamos acá, el hemisferio izquierdo, y van a venir, el biólogo te va a decir, ¿qué decís, Alejandra Casado? Pero como nosotros no somos biólogos, nosotros vamos escuchando, yo de paso prendo membrana, te hace, qué sé yo. No lo tengo. Pero cuando venga, porque Rosa es el paradigma de eso. La climatóloga que nos muestra cómo se armó la Tierra, porque hasta Rosa yo no había visto nunca un video de los meteoritos. Pero digo, pero asumo mi frontera, te digo, es una absorción, pero pongamos el orden de los... La Tierra está para positivizar la conciencia. En este sentido, es un cero positivo. A tal punto es un cero positivo que hasta tiene forma de cero. Ya está, o sea, no le demos más vuelta, dejémoslo hasta ahí. Ahora, que vos lo tomes, que eso viene de un negativo, claro, todo viene de la nada. Pero viene de la nada, pero está en la realidad concreta. ¿Sí? Brindando un potencial de tiempo. Entonces, lo que María estaba diciendo es que está en un tiempo real administrando la separación de los tiempos. Entonces, por eso lo puede hacer instantáneamente. Claro, eso no es lo que dijo. Pero lo que pasa es que al nombrar que el procesador está afuera, ahí es donde se confundió todo el concepto. Porque el concepto estaba bien, pero al poner la frase blanqueada como el receptor está afuera, el receptor no está afuera, tiene que estar, porque si no, no podría hacer lo que hace. Por eso hice la pregunta. ¿Puedo decir algo? Crédito para, no, o sea, como todo desarrollo nuevo tendemos a intelectualizarlo, no hay que intelectualizar nada. No es una cosa intelectualizar. Está bien. Break.